que nos deleitemos en tu palabra, Señor, conociéndote cada vez más, sabiendo quién eres tú, cómo eres tú, Señor, y qué es lo que esperas de nosotros en reacción por lo que tú has hecho a favor nuestro, Padre. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando todo estorbo del maligno, cualquier carga personal que podamos tener, Señor, pero sobre todo, Padre, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, nuestra mente, nuestros huesos, Señor, para que podamos meditar y vivir en consecuencia a lo que tú nos hables por medio de tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre. Sabemos que es tu voluntad hacer una obra grande en medio de nosotros y en nosotros, en cada uno de nosotros, Padre, por lo que esperamos, Padre, ser bendecidos esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y confiamos que saldremos bendecidos en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Salúdense unos a otros, hermanos. Nuestros hijos pasan a sus salones. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bendecidos? ¿Listos para la palabra de Dios? Muy bien, entonces vamos a comenzar, hermanos. La semana pasada estuvimos aprendiendo un poquito acerca de más atributos del Señor. Estuvimos viendo la misericordia del Señor. Hemos aprendido algunas cosas referentes que posiblemente y muy seguramente cada uno de nosotros estamos equivocados en cuanto a algunos aspectos acerca de los atributos de Dios, de cómo es Dios, cómo es Él y cómo nosotros debemos reaccionar ante su personalidad, su carácter. En esta oportunidad vamos a hablar de uno de los atributos de Dios, que es una doctrina verdaderamente, hermanos, muy interesante y podría resultar un poco o muy confusa, por el hecho, hermanos, de que en nuestro corazón, se podría decir carnal, que pensamos nada más en nosotros, que por naturaleza pensamos que nosotros somos el centro del universo, como que nos cuesta entender, hermanos, que Dios es soberano. Pareciera, hermanos, que esta es una de las doctrinas que más nos incomoda, una de ellas, el hecho de que Dios tenga el control sobre todas las cosas. Y ahorita vamos a ver algunos aspectos sobre esto, hermanos, porque vamos a tratar de resolver algunas dudas que pudieran surgir, como por ejemplo, bueno, si Dios es soberano y Él tiene control de todas las cosas, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué leemos la Biblia? Si al cabo Dios va a venir haciendo lo que a Él le dé la gana. O entonces yo no tengo que hacer nada al respecto porque al cabo Dios va a seguir haciendo lo que Él quiera y vamos a tratar de resolver esas muy comunes preguntas o conflictos que pudiéramos tener. De desconocer, hermanos, quién es Dios, de que Él es soberano, el desconocer que Él es soberano, que quiere decir, hermanos, que Dios hace con su creación lo que Él quiere, como Él quiere, a la hora que Él quiere. En pocas palabras, podría traerles una descripción o definición de qué es la soberanía de Dios teológica, pero pues nos vamos a complicar demasiado. Simple y sencillamente, hermanos, Dios es soberano, quiere decir que Él reina, Él gobierna toda su creación y está bajo el control de toda ella. Entonces, que Dios es soberano, hermanos, el no entenderlo, de ahí surge la muy común pregunta o reproche que luego la gente del mundo hace constantemente, que bueno, si Dios es amor, si Dios es bueno, si Dios es misericordioso, si es todopoderoso, si es sabio, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué permite Dios los desastres naturales? ¿Por qué permite Dios que la gente se enferme? ¿Por qué permite Dios que un niño padezca? ¿Por qué y por qué y por qué y por qué? Y surgen el montón de preguntas. Y claramente estas preguntas surgen, y todas las hemos tenido, porque no sabemos quién es Dios.
Y en la mayoría de casos conocemos a un Dios que hemos creado a nuestra imagen y semejanza, a un Dios que piensa, que siente y que actúa como nosotros queremos que actúe o como nosotros pensamos que debe de actuar Dios. Pero como le hemos venido diciendo continuamente, hermanos, Dios es Dios. Y simplemente Él es Dios. Y Él hace como Él quiere, Él es soberano. Entonces, debemos empezar a entender, hermanos, que la soberanía de Dios tiene que ver también con su carácter y está reflejado en su nombre. En la Escritura podemos ver, y no voy a citar muchos versículos en esta ocasión sobre cada aspecto de lo que vamos a ver, hermanos, pero en el nombre de Dios, como es reflejado o como le llamaban en ciertas circunstancias, en ciertas épocas al Señor, ahí se refleja su carácter. En algunos lugares pues le llamaban, en la Escritura podemos ver que le llaman Señor, ¿verdad? Que esto quiere decir, hermanos, en el hebreo se le llamaba Adonai. Por ahí anda un grupo de gente que dicen que son judíos mexicanos, ¿no? Y hasta están usando sus frases en hebreo que son muy importantes y las sabemos usar, hermanos, para identificar ciertas cosas, pero no para idolatrar al pueblo judío, porque no se trata de eso. El que debemos adorar es a Dios. Adonai lo que significa es, en pocas palabras, Señor de todo. Que esto quiere decir, hermanos, que Él, como lo hemos dicho, Él tiene la autoridad sobre toda su creación y por supuesto la ejerce, porque Él es soberano. Él es el dueño, Él es el creador. Entonces, tenemos, hermanos, en el Salmo 97:5, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Él es dueño, amo y Señor de toda la creación. También tenemos en su nombre, otro de los nombres y títulos que podíamos identificar a Dios es como Rey, ¿verdad? Él es el Rey. Es uno de los títulos, hermanos, de los más altos que existe para la raza humana, ser Rey. Pero Dios es verdaderamente Rey. Hemos visto en varios lugares de la Escritura que la Escritura lo llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Que significa que Él es el amo y Señor de todo el universo. En Daniel 4:37, uno de los reyes más arrogantes que pudieron existir en esa época, reconoció que Dios es verdaderamente el Rey de Reyes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo. Estas son las palabras de un rey que era arrogante y que Dios tuvo que tratar duramente con él, y después de que trató duramente con él, solamente ahí es que él pudo reconocer que Dios es grande y glorificó al Rey del cielo. Y dice, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Y esto lo dijo por experiencia. Y a veces Dios nos hace pasar tales cosas para que conozcamos que Él de verdad es soberano. Entonces, 1 Timoteo 6:15, también Pablo dice, a la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. La Biblia muestra que Dios, hermanos, es soberano. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? El Salmo 135, verso 6 nos explica un poco de qué quiere decir que Dios es soberano. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Todo lo que Dios quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Así que Dios hace lo que Él quiere en todo el universo. En cualquier circunstancia, a cualquier hora, como Él quiera. Isaías 46:10 también podemos ver que Dios gobierna y tiene toda la autoridad sobre toda su creación. Vamos a leer desde el 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero.
Ese es nuestro Dios, soberano, y hace lo que Él quiere. Dios es soberano, hermanos, pero el hecho de que Él es soberano no debemos entender que Él hace de una manera caprichosa lo que Él se le antoja. Porque recordemos, hermanos, que debemos balancear todos los atributos de Dios. Debemos pensar que Él es soberano, pero también pensar que Él es amor, que Él es sabio, que Él es misericordioso y que Él, es infinidad de cosas maravillosas. Él es perfecto. Porque sería terrible pensar en un Dios que es todopoderoso y soberano, pero que no tuviera amor, ¿verdad? O que no tuviera misericordia. Pero podemos entender de que Él en su amor, en su misericordia y amor soberano, Él todo lo tiene bajo control. En Mateo 10:29, hermanos, el Señor Jesús habla un poquito acerca de estos aspectos y vamos a tratar de poner atención en esto, hermanos, para que no nos confundamos. El Señor Jesús dijo estas palabras, miren, Mateo 10:29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues en vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí podemos ver varios aspectos acerca de la soberanía de Dios, tanto que Él tiene contado nuestros cabellos. En algunos de nosotros son muy poquitos, ¿verdad? Pero Él los tiene contados. Pero también Él ve y de Él depende cuando un pajarillo cae. Él está bajo control de toda su creación. Y Él mismo dice que los pajarillos que no valen tanto como vale un hijo de Él. Y Él tiene el control también de nosotros, hermanos. El cuidado, su atención. Él nos ama. Entonces, el hecho de que Dios es soberano, no quiere decir, hermanos, de que Dios gobierna su creación a medio tiempo o tiene un part-time. Tampoco quiere decir, hermanos, que Dios creó los cielos y la tierra, nos creó a nosotros y ahí nos dejó tirados para ver cómo le hacíamos. No es de que de repente Él esté sentado en un sofá viendo Netflix y diga, tengo una tierra que atender y a unos hijos que atender. No, Él está todo el tiempo, 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo, hermanos, al tanto de su creación. Hebreos 1:2 dice que Él creó el universo. Hebreos 1:2 y 3, que Él creó el universo y también lo sustenta. Es por medio de Él mismo, para Él, que fue creado, y Él mismo lo sustenta. Dios no creó, hermanos, y se fue. Dios no creó y abandonó su creación. Él está al tanto de ella. En Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que, hermanos, cuando nosotros sabemos que Dios es soberano, debemos pensar que cuando abrimos nuestros ojos, Dios está permitiendo y haciendo que abramos nuestros ojos en la mañana. Que cuando cae la lluvia es Dios que está obrando, no es casualidad. No es cuestión de suerte, del azar, de casualidades. Se trata de que Dios está en un control perfecto y soberano en cada una de las circunstancias y ocasiones que pasan en toda su creación. Que Dios es soberano, hermanos, también quiere decir que nadie le puede impedir nada. ¿Sí se entiende eso, verdad? O sea, no hay nadie que venga y le diga a Dios, ¿qué estás haciendo? ¿O por qué hiciste esto? Mira, Eclesiastés 7:13 dice, mira la obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que Él ha torcido? Es una pregunta. ¿Podrá alguien? No, ¿verdad? Nadie puede deshacer lo que Dios ha hecho. Y ahora tenemos en muchos lugares, hermanos, personas dándole órdenes a Dios y diciéndole, pídele a Dios, exígele, reclámale. Dios lo prometió y te lo tiene que cumplir. No, Él es soberano.
Él cumple sus promesas, por supuesto que sí, pero no deberíamos nosotros, ¿quiénes somos? Como para darle órdenes a Dios. Nadie, hermanos, puede decirle a Dios qué hacer o cómo hacer. Por eso, cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, estamos dirigiéndonos al Rey de Reyes, soberano del universo, para clamarle. Él es nuestro Padre, ahí tenemos esa confianza, esa intimidad, pero nunca debemos de perderle el respeto a ese Dios soberano, hermanos. Amén. Romanos 11:33, el apóstol Pablo hace esta exclamación: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién puede decirle a Dios? ¿Quién puede darle consejo? ¿Quién le puede sugerir algo a Dios? No hay nadie. Él es soberano y Él hace con su creación como Él quiere. Que Dios es soberano también, hermanos, significa que no le rinde cuentas a nadie. Hay muchas personas que en su ignorancia, por supuesto, van y en oración le dicen: ¿por qué, Señor? A ver, dime por qué me haces esto. ¿Por qué a mí? Nadie le puede pedir cuentas a Dios. Eliú, un amigo de Job, que por cierto le estaban reprochando a Job en el libro de Job, capítulo 33, verso 13, él entiende que Dios es soberano. Está reprendiendo a Job, porque ellos pensaban, sus amigos, que a Job le estaba pasando lo que le estaba pasando porque él estaba en pecado. Y como hemos visto en otras predicaciones anteriores, hermanos, hay varias razones por las que nos pueden ocurrir situaciones catastróficas, de enfermedades o desgracias. Podría ser que Dios nos está formando al carácter de Cristo. Podría ser que Dios esté disciplinándonos, por supuesto, porque andamos en pecado. O podría ser porque hemos hecho cosas que desagradan simplemente a Dios y estamos recogiendo las consecuencias de nuestros actos. Pero miren lo que les dice el amigo de Job: porque ¿por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Con una gran verdad este hombre le habla a su amigo Job. Ese tipo de amigos que no entienden, pero sí no entienden las circunstancias y con imprudencia le reclaman a su amigo Job sin saber que Dios está haciendo una obra que todavía no se logra discernir muy bien. Algunos dicen que Dios estaba tratando de esa manera a Job porque lo quería enriquecer doblemente. Es obviamente un pensamiento terrenal de personas que piensan solo en el dinero. Dios estaba haciendo una obra mayor de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero en el caso de nosotros, hermanos, el ver el ejemplo de Job nos estimula a que pase lo que pase en nuestras vidas, debemos seguir el ejemplo de Job, que es una persona que a pesar de todas las tragedias que le pasaron, no maldijo a Dios, se mantuvo firme, intacto, sin maldecir a Dios, íntegro de corazón. Obviamente se quejaba, pero no se quejó contra Dios, se llegó a quejar contra su propia vida, porque él entendía, hermanos, que Dios es soberano, que Él hace como Él quiere. Y mira, para más ilustrarlo más, veamos el libro de Job, capítulo 1, después que le pasa toda esta tragedia. Yo les recomiendo, hermanos, que lean el libro de Job. Si lo leen, hermanos, yo les garantizo que van a recibir una percepción diferente de lo que es la vida de fe. Job 1:21, cuando le pasaron todas estas tragedias a Job y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Él entendía que no sabía por qué le estaba pasando, pero que algún propósito tenía Dios para hacerlo pasar estas cosas.
Ese es el entendimiento de un verdadero hijo de Dios. Aunque no entendamos, tenemos que no atribuirle despropósito a Dios. Dios siempre hace las cosas en su soberanía con sabiduría para nuestro bien. Nosotros, hermanos, somos como el barro en manos del alfarero. Sí sabemos eso, ¿verdad? Dios es como el alfarero y nosotros somos como el barro. Romanos 9:19 también hace un reproche el apóstol Pablo, porque hay personas que de verdad, hermanos, y yo creo alguna vez tal vez nos pudimos haber encontrado peleando contra Dios, argumentando contra Dios el porqué de las razones de las cosas que luego pasan. Al no entender que Dios es soberano, porque no nos gusta, ¿verdad? Nosotros queremos un Dios que sea todopoderoso, milagroso, amoroso, misericordioso, pero que esté al servicio nuestro. Sí es así, ¿verdad? Y tenemos que cambiar esa mentalidad. Romanos 9:19 dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Sí la tiene, ¿verdad? Vemos, hermanos, que Job también, en el capítulo 10, verso 9, dice, acuérdate que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. Job está argumentando con el Señor. Él reconoce que él es barro en las manos de Dios. Le hace este reproche al Señor, en polvo me has de volver. Porque él está esperando una respuesta, porque él no entiende por qué Dios lo está haciendo atravesar este tipo de cosas. Isaías 45:9 dice, ay del que pleitea con su hacedor, ay de aquel. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros pongamos mucha atención en los atributos de Dios. Recordemos que nos estamos dirigiendo al amo y Señor soberano de todo el universo. No es a nuestro compadre, no es nuestro primo, no es nuestro abuelito, es el amo, Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores de todo el universo y la creación, y Él es soberano. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Ay del que dice al padre, ¿por qué me engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos, acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos, y él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y podemos ver, hermanos, que él dice, yo, nadie más. Yo soy el creador, yo los hice y yo voy a hacer que hagan estas cosas. La soberanía de Dios se ve manifestada, hermanos, en la alabanza de su propia gloria de Él, no en la nuestra. Obviamente, hermanos, la soberanía de Dios, al ser manifestada en la alabanza de su gloria para Él mismo, no tiene contienda con el bienestar de su pueblo. No quiere decir que Dios, por el hecho de ser, de tener cuidado de su alabanza o de su gloria más bien, Él va a procurar el mal de cada uno de nosotros. Él nos ama. Por eso es que debemos poner atención en todos sus atributos. Volvamos al ejemplo del alfarero. Jeremías 18:1. Podemos ver, hermanos, que por lo menos en 4 ocasiones, o si de las que yo he visto, no he buscado intensamente, pero por lo menos 4 o 5 veces se menciona esta figura de el barro en las manos del alfarero en cuanto refiriéndose a Dios y a su pueblo.
Jeremías 18:1 dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Él estaba trabajando, haciendo sus artesanías. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermanos, yo sé que aquí dice casa de Israel, pero recordemos que las promesas que Dios le dio a Israel han sido también dadas también a su iglesia. Nosotros también, hermanos, somos barro en las manos del alfarero. Por eso, hermanos, esa pregunta que muchas veces podemos tener de ¿por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? No entiendo. Dios está trabajando en nuestras vidas como barro y a veces nos tiene que volver a deshacer y hacernos nuevamente porque somos rebeldes. Él es soberano y nosotros nos sentimos que somos los amos del universo y que Dios está a nuestro servicio. Inconscientemente, obviamente, hacemos este tipo de pensamientos o acciones que son contrarias a Dios. Pero debemos, hermanos, por eso traer nuestra mente y nuestra voluntad a lo que dice la palabra de Dios, a lo que dice Dios de sí mismo. Él es soberano y no nosotros. Tenemos que recordar, hermanos, que en su soberanía, amor, misericordia y sabiduría, Dios procura nuestro bienestar, nuestro bien, aunque nos toquen lágrimas, tal vez en ocasiones sangre, enfermedades, dificultades de todo tipo, pero Dios está tratando de hacer algo en nuestras vidas. Romanos 8:28 es el versículo, hermanos, que más ilustra nuestra situación en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario con el Señor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo que podemos ver, hermanos, que esas presiones, podemos imaginarnos al alfarero haciendo presión por un lado, tal vez metiendo alguna herramienta que podría ocasionar daño a la figura que está formando, tal vez volviendo a deshacerlo. Obviamente nosotros somos humanos, sensibles, sentimentales, emocionales, que cualquier cosa nos puede desanimar. Pero teniendo bien claro lo que Dios está haciendo en nosotros, sea lo que sea, hermanos, aunque no lo entendamos, porque eso es lo más común, que mientras estamos atravesando situaciones desagradables, dolorosas, sufrimiento, tragedia, lo que sea, que no entendemos, pensamos y muchos dicen, es el diablo que te está haciendo. Podría ser, pero ¿sabes qué? Detrás está Dios. Dios está detrás de eso y bajo su propósito, porque Él no nos, hermanos, Dios no nos salvó para que vivamos como empezamos a vivir nuestra vida cristiana. Tenemos que ser formados a la imagen de Jesucristo. ¿Y cómo era Jesucristo? Cuando estaba en la tierra, en cuerpo humano, santo, sin mancha, sin pecado. Muchos se excusan diciendo, pero es que yo no puedo, Él es Dios. Sí, pero el hecho de que no podamos llegar a esa altura, a esa perfección, no quiere decir que no lo vamos a intentar. Amén, hermanos. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Dios en su soberanía, hermanos, quiere transformarnos, quiere corregir nuestro caminar.
Estamos desviándonos del camino, el Señor nos hace llegar. Como cuando el barro está agarrando de una forma que no es redonda, que hace el alfarero, lo presiona para que vaya llevando la forma que Él está dando. Pero nosotros insistimos en hacer las cosas a nuestra manera. Dios está muy activo, hermanos, en nuestro bienestar. Como les decía al principio, en su soberanía, Él no planeó que nosotros crearnos y dejarnos ahí pues háganle como ustedes puedan. Que el más vivo haga lo que pueda con los más tontos. No se trata de eso. Se trata, hermanos, de que Dios está cuidando su creación y nosotros somos parte de su creación. Es más, somos sus hijos. Esto no quiere decir, hermanos, que somos títeres en las manos de Dios. Porque eso es lo que muchos pueden sugerir. Y ahí es donde viene el conflicto en nuestras mentes, que podría decir, bueno, no, yo me rehúso a pensar que Dios en su voluntad, Él está haciendo que yo haga ciertas cosas. Pero es que no somos títeres delante de Dios, no somos sus títeres. Recordemos, hermanos, que Dios nos dio libertad de decisión, ¿verdad? Cuando Él nos creó, aunque esa libertad de decisión hay un gran conflicto, hermanos, el libre albedrío, la verdad es que solo tenemos dos opciones, obedecer y desobedecer. No hay más opciones. Muchas personas dicen, es mi cuerpo, es mi decisión, ¿sí? Para pecar, ¿no? Pero no es así. Verdaderamente sí podemos decidir como creyentes obedecer o desobedecer. Pero esto va a depender, hermanos, de a quién pertenece nuestra voluntad. Se trata de voluntad, no de emociones. Porque emocionalmente, hermanos, hacemos cualquier tipo de tontería. Hay personas que se casan emocionalmente y el día siguiente ya están arrepentidos. Las emociones nos llevan a cometer muchos errores. Se trata de la voluntad. Si nosotros hemos rendido nuestra voluntad a Dios, entonces debemos de obedecerle a Dios. Pero si le hemos rendido nuestra voluntad a nuestras emociones, a nuestros deseos carnales, obviamente vamos a decidir en ese libre albedrío obedecer a nuestro amo, que sería la carne. Eso se muestra quién está gobernando nuestras vidas. A nuestro soberano Dios, porque cada vez, hermanos, que decidimos pecar, estamos demostrando que es más fuerte nuestro amor por nuestro pecado que por nuestro Dios. Dios es soberano y Él nos ha dejado una responsabilidad que seguir. Es verdad que Él tiene el control sobre todas las cosas, pero Él no se va en contra de nuestra voluntad. Él nos ha dado, hermanos, la opción de seguirle o de no seguirle. Por eso, hermanos, está preparado un lago de fuego para aquellos que decidan no seguir a Dios. Tenemos un ejemplo en Josué 24:15 que muestra que Dios no se va en contra de nuestra voluntad. Él quiere que nosotros en su soberanía le sigamos voluntariamente, por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar. Josué 24:15 dice, este es Josué, ya a punto de morir, dice, y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice, hermanos? Serviremos a Jehová. Josué y su familia habían puesto su voluntad rendida ante la soberanía de Dios. Ellos escogieron el buen camino. Como podemos ver, Dios no se va en contra de nuestra voluntad. Él hace todo lo posible. En el libro de los profetas, en los profetas dice que Él manda lazos de amor para que nosotros podamos venir a Él. Por cierto, hermanos, en Romanos capítulo 3, algunos también pelean con este hecho de que, bueno, no, es que es mi decisión, es mi voluntad, a mí ningún Dios me gobierna, sino que yo tomo todas mis decisiones.
y yo decidí seguirle a Dios. Romanos 3:9, que pues somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Eso, hermanos, que algunas personas piensan que ellos decidieron un día, voy a seguir a Dios. Ok, Dios, ya me diste lástima, te voy a seguir. Como si estuviéramos haciéndole un favor a Dios. No, dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, es Dios que vino a buscar lo que se había perdido. Es Él, de iniciativa propia. Hay muchos versículos que hablan sobre estas cosas. En el capítulo 11 de Romanos, capítulo 9, perdón, hermanos. Verso 16, también el apóstol Pablo dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Soberanamente el Señor, hermanos, dispuso en su voluntad divina y soberana salvarnos, perdonarnos. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Que Dios, Él tomó la iniciativa, es un plan perfecto de Él, y nosotros es ahí cuando nos tomamos la decisión de obedecer o desobedecer. Que suena muy ilógico, ¿verdad? Viendo las consecuencias que podemos recoger al rechazar a un Dios santo, poderoso, misericordioso, amoroso, que es soberano y que ha decidido salvarnos. Pero no nos va a obligar a hacerlo, hermanos. ¿Cómo podemos entender la voluntad soberana de Dios, hermanos? La podríamos entender de dos maneras. Primeramente debemos entender que Dios ha dispuesto ciertas cosas que pasen, pero nosotros tenemos una responsabilidad delante de Él. ¿Sí se entiende eso? El hecho de que Dios esté gobernando toda la creación, el hecho de que Dios esté sustentando todas las cosas, no es que esté manejando con unos hilos hasta nuestras palabras. Santiago dice que no digamos que cuando pecamos hemos pecado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie. Así que de manera, hermanos, que no debemos utilizar la soberanía de Dios para decir y excusar nuestras faltas y pecados y echarle la culpa a Dios. Es que Dios en su soberanía me hizo robarme tal cosa. O Dios en su soberanía me obligó, ya estaba predestinado yo para hacer esto. No. Algunos dicen los demonios. Pero ¿qué dice la palabra? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios nos ha dado en su soberanía sustento, nos ha dado fortaleza y podemos entender, hermanos, la soberanía de Dios de dos maneras, como les decía. Una es una soberanía, una voluntad soberana que no es revelada. Podríamos decir que Dios, y lo podemos ver y vamos a ver unos ejemplos ahorita, Dios está obrando en secreto en algunas áreas. Él no nos muestra para dónde va, qué es lo que quiere hacer, pero nos ha dicho en su palabra que nos quiere formar a imagen y semejanza de Jesucristo. O sea, el final de la prueba, la circunstancia o lo que Dios esté haciendo es esa la finalidad. Pero ¿por qué lo está haciendo? No lo sabemos. En el momento de las pruebas no sabemos qué Dios está haciendo. Así que podríamos determinar que hay una voluntad soberana de Dios que no es revelada, por lo menos no escrituralmente. Y hay otra, hermanos, que es otra voluntad soberana que Dios revela y está por medio de su palabra y está incluida en sus mandamientos. La ley de Dios, su palabra, lo que Dios requiere de nosotros, que es ser santos porque Él es santo, ¿verdad? A esa es la que nosotros debemos seguir a pesar de que no sabemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Esa es la clave de nuestras vidas cristianas, hermanos. Que aunque nosotros nos encontremos desanimados porque no vemos claridad en el camino,
porque a alguien escuchamos predicar algún día que si tú haces esto y esto, Dios te va a llenar los bolsillos con puros billetes de a 100. ¿Y si no está pasando? Por eso, hermanos, es que hablar solo de dinero, de cosas terrenales en los púlpitos, no es el evangelio de Dios. Porque verdaderamente nuestras vidas cristianas son una realidad diferente. Dios no va a cumplir algo que no prometió. Dios es verdadero, podemos confiar en Él. No hay nadie quien lo regañe, no hay nadie a quien le rinda cuentas, pero Él es verdadero y Él, siendo soberano, Él no se ve en contra de su propia palabra. Lo que ha prometido, lo cumple, lo está cumpliendo y lo seguirá cumpliendo. Pero no quiere decir, hermanos, que porque una persona sin escrúpulos agarra un versículo, una promesa sacada de contexto y promete que todos, si hacen esto o aquello, van a recibir grandes maravillas, eso no quiere decir que Dios lo prometió, si está sacado de contexto. ¿Sí se entiende, hermanos? Por eso, cuando nosotros tenemos, mira, hermanos, tenemos que bajar a veces nuestra expectativa de aquellas grandes cosas que tal vez hemos escuchado. Dios verdaderamente es fiel, es milagroso, es poderoso, pero a veces y muy seguido Él va a atravesarnos por desiertos. Va a hacernos mira, lo que acabamos de leer en el libro de Josué, vemos que Israel está atravesando un desierto por 40 años. Ellos no entienden lo que Dios está haciendo en ese momento. Ellos solo están siguiendo, caminando, porque saben que Dios les prometió una tierra nueva donde fluye leche y miel. Pero ellos no entienden lo que Dios está obrando en sus corazones en ese momento. Están atravesando un desierto caliente. Ahí no hay hieleras, no hay aire acondicionado. Están caminando en el desierto con víboras. Están con todas las incomodidades del mundo. Y hoy en día muchas personas predican que la vida cristiana es como estar en Disneylandia. Y por cierto, ni siquiera eso, porque ahí es muy caro, ¿no? Y se sufre cuando uno está gastando ahí y haciendo filas. No es tan maravilloso. Entonces, hermanos, la vida cristiana tiene que ver con esto, poner nuestra mente en orden, nuestros pensamientos, nuestras emociones, rendirlas a la voluntad de Dios, someternos a su palabra, no importa lo que pase, en medio de lo que Dios está haciendo. Si nosotros, mira, muchos sugieren que si Israel desde un principio se hubiera doblegado a Dios, hubiera cruzado el desierto en pocos días y duraron años. ¿Por qué? Porque renegaban contra Dios, porque no entendían lo que Dios estaba haciendo a pesar de las grandes maravillas que habían visto en el camino cuando fueron liberados de Egipto. Eso podría estarnos pasando. ¿Te has preguntado, Señor, por qué entonces tengo años con esta situación? ¿Por qué no siento que estoy creciendo? ¿Por qué en vez de sentirme que estoy más creciendo, amándote más, buscando más la santidad, por qué no siento que estoy avanzando? ¿Te has puesto a pensar, ya revisaste bien tu vida, tu fidelidad a Dios? Y cuando hablo de fidelidad, hermanos, no me refiero a únicamente cantar, dar ofrendas o congregarse. Hay mucho, mucho más en nuestras vidas. Esto es muy bueno, muy necesario, pero tiene que ver con mucho más. Cuando estamos a solas, cuando nadie nos ve, cuando no nos ven los hermanos de la iglesia, cuando nos quitamos la máscara, dicen algunos que los cristianos somos como los luchadores. El domingo nos ponemos la máscara del santo y el resto de la semana la del 1000 máscaras. Y es verdad, hermanos, triste, pero es verdad. Necesitamos, hermanos, entender, cuando vemos la voluntad revelada de Dios, que está en su palabra, y va de la mano, hermanos, en Romanos 8:28 vimos que los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Teniendo eso, hermanos, como una bandera en nosotros o como una manera o una convicción de vivir,
que podríamos pensar, bueno, me está pasando esto, Dios tendrá algún propósito para mi vida. Dios está haciendo algo. No lo sé, no lo entiendo. Ya tengo 30 años viviendo esto, pero no lo entiendo. Dios está obrando en nuestra vida con el fin de hacernos, volvernos, transformarnos a la imagen de su Hijo. Todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Amén. Si somos hijos de Dios, hermanos, debemos limitarnos a creer en su palabra, sus promesas. Pero mientras nosotros nos limitamos a creer en Dios, no quiere decir que vamos a rechinar los dientes y los puños, te creo, Señor, te creo, tengo fe, tengo fe. No, debemos obrar, actuar por consecuencia. Y algunos empiezan a gritar, yo declaro esto, yo declaro aquí, yo declaro allá, pero lo que declaran no va conforme a lo que están viviendo. De eso se trata, hermanos. Entender la soberanía de Dios es entender que Dios tiene el control de nuestras vidas, pero que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande para con Él. Nuestra respuesta, Dios tiene el control y no se le escapa nada, hermanos. No se le escapa nada, pero ni cuando se nos cae un cabello de la cabeza, cuando cae un ave. Algunos, hermanos, intentan decir que Dios no tiene nada que ver en las cosas malas que pasan o las tragedias. Pero acordémonos, a Cristo lo crucificaron. ¿Fue que se le escapó a Dios? No, era el plan perfecto de Dios. Dios es tan soberano, hermanos, que todos sus planes se cumplen al pie de la letra. No hay nada, no es que Dios se descuidó tantito y el diablo pasó y hizo algo. Así como vimos, hermanos, hace un momento que no cae un pajarillo si no es por causa de Dios, pero algunas personas piensan que si cae un avión y venía un cristiano ahí, no, pues no fue Dios, no tuvo nada que ver, él ni cuenta se dio. O hay un accidente y se muere un cristiano, no, fue el diablo. O sea, un pajarillo no cae si no es por Dios, pero un cristiano o un avión se puede caer lleno de cristianos, o un camión se puede accidentar lleno de cristianos y Dios no se dio cuenta. Dios se da cuenta de todo. Él está al tanto de todo, pero a veces no entendemos qué es lo que Él está haciendo. Ese es el problema. Pero en medio de eso, hermanos, tenemos que obedecerle. Deuteronomio 8:2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esta fue la situación de Job. Job pasó terribles problemas, sufrimientos, pérdidas, pero él se mantuvo. Ahí podemos ver que Dios hizo pasar a Israel en el desierto para ver qué había en su corazón. Lo vemos en Job. ¿Qué había en su corazón? Fidelidad a Dios. ¿Qué vimos en Israel? No había fe, habían quejas, tanto que todos perecieron en el desierto. ¿Es esa nuestra situación? Cada vez que atravesamos un desierto de pruebas, dificultades, nos quejamos de Dios, maldecimos a Dios, o le damos gracias, o decimos como dijo Elí, el profeta, allá en 1 Samuel capítulo 3, Jehová es, haga como Él quiera. Eso es saber, hermanos, que Dios es soberano. Eso es saber, hermanos, que Dios está bajo control. Si algo, hermanos, pasa, no es porque Dios se descuidó o porque el diablo le hizo una jugada y fue más rápido. Recordemos el caso de Job. Satanás le pidió a Dios permiso para hacerle daño. También lo hizo con Pedro, ¿no? Le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué? No le dijo Jesús, no, ¿cómo crees? Él está bajo el hueco de mi mano, Él es la niña de mis ojos. No dijo eso, sino dijo, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Por qué?
Pedro necesitaba atravesar un proceso para ser purificado. Porque Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere en su sabiduría, hermanos. Mateo 10:29, volvamos ahí. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios tiene el control de toda la creación y todo, hermano, lo hace para nuestro bien. Si una tragedia nos pasa, hermanos, es la voluntad de Dios. ¿No lo podemos entender? Posiblemente no, pero así lo quiso el Señor y debemos glorificarle a Él. Amén. Isaías 53:10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, esto hablando del Señor Jesús, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El hecho, hermanos, de que Dios sea soberano y que Él tenga el control de todas las cosas también quiere decir que Él tiene el control en nuestra salvación también, hermanos. No vamos a entrar de hecho no vamos a entrar en detalle a esto, hermanos, pero como les decía a un principio, Dios en su plan perfecto, Él planificó la muerte y crucifixión de Jesús, Él planificó que fuera asesinado de cierta manera. De hecho hay tanto, hermanos, podemos ver el Salmo 22, cómo se escribió lo que iba a pasar, Isaías 53, todo el capítulo estaba desde antes escrito, fue la voluntad de Dios. En Hechos 2:22, Pedro dice: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y bueno, hasta ahí la dejamos, hermanos. Podemos ver que Dios había planeado esto. Pero el hecho de que era el plan de Dios, hermanos, no excluye de responsabilidad a las personas que gritaron aquel día: crucifíquenle, que la sangre de Él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Viene un juicio específico para este tipo de personas. El hecho de que Dios haga planes, el hecho de que Dios tenga todo bajo control, pero que nosotros nos rebelemos contra Él, aunque sea el plan perfecto de Él, hermanos, tenemos consecuencias para pagar. Juan 19:11, el Señor Jesús le dijo a Pilato, respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, ¿qué dice, hermanos? Mayor pecado tiene. El plan de Dios es perfecto, es soberano, pero tenemos una responsabilidad y todos vamos a rendirle cuentas a Dios de nuestras acciones. Mateo 18:6, aquí tenemos también al mismo Señor Jesús diciendo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Los tropiezos son necesarios, el Señor lo reconoce. Es más, hermanos, podemos ver en la historia de Israel que hubieron naciones que invadieron a Israel porque Dios mismo las envió para dar juicio a esa nación, a la nación de Israel, pero después Dios les cobró la factura. Por eso, hermanos, es que tenemos que poner atención y no confundirnos que Dios es soberano, que el plan de Él es perfecto, pero que tenemos responsabilidades que cumplir delante de Él. Y esa es obedecer su palabra. Casi voy a terminar, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer ante esta enseñanza, ante esta doctrina de que Dios es soberano, hermanos? No tenemos nada más que hacer que obedecerle, alabarle,
glorificar su nombre, orar. Orar, hermanos, para que nosotros podamos serle agradables. Mira, tenemos el ejemplo de, ya nada más con esto sí voy a terminar. Tenemos el ejemplo de José en el libro de Génesis capítulo 37, perdón. Todos conocemos la historia de José, hermanos. Lo pueden leer desde el capítulo 37 de Génesis hasta el 50. Pero se los voy a resumir así poquito, hermanos. José era, digamos, el hijo favorito de los 12 hijos de Jacob, quien llegó a ser Israel. José, hermanos, sus hermanos les tenían envidia porque él era el favorito, como podemos ver en el verso 11. También, hermanos, lo que hicieron sus hermanos por envidia fue venderlo. Primero querían matarlo, pero después reconvinieron que era mejor venderlo para que la sangre de él no estuviera la culpa sobre ellos. Así que prefirieron venderlo. Más adelante vemos que lo venden como esclavo y José se lo venden a Potifar en Egipto. Lo pone en la casa como segundo después de él porque ve que Dios estaba con él. Y podemos ver, hermanos, que a pesar de que a José le está yendo mal, la Escritura dice que Dios estaba con él. Y dice más adelante, hermanos, que la mujer de Potifar, al ver a José, pues se le estaba insinuando, no entro en detalles en eso, ustedes entienden, él la rechaza y dice, yo no puedo hacerle esto a mi Dios. Ni siquiera dijo a Potifar, que me ha dado la confianza. Él dijo, no le puedo hacer esto a mi Dios, porque él entendía, hermanos, que Dios es soberano, que Dios es santo. Y a pesar de las cosas que le estaban pasando, la amargura que él pudo haber agarrado en su corazón, él no renegó de Dios, él no se rebeló contra Dios como luego a veces hacemos cuando las cosas no van como nosotros queremos. En el capítulo 40 del mismo Génesis, hermanos, vemos que al rechazar José a la esposa de Potifar, la mujer lo difama y dice que él quiso abusar de ella y lo meten a la cárcel, pero Dios estaba con él. Él dentro de la cárcel llega a tener una posición de alto rango, se topa al jefe de los coperos de Faraón y al jefe de los panaderos. Ellos tienen un sueño, José les interpreta el sueño. Al jefe de los coperos le dice, cuando vayas con Faraón, Faraón te va a restituir, esta es la interpretación del sueño, no te olvides de mí, háblale de mí, de mi caso, dile que yo estuve aquí, estoy aquí injustamente. Cuando fue restituido el copero, el jefe de los coperos, se le olvidó José, ya le hizo un favor, ya no importa. Le sigue yendo mal, hermanos. Después tiene un sueño Faraón, tiene 2 sueños, José al final se acuerda el jefe de los coperos que José interpreta sueños, lo mandan traer porque nadie puede interpretar los sueños, ustedes conocen la historia, hermanos. José interpreta los sueños que vienen 7 años de abundancia y 7 años de escasez, da consejo de parte de Dios, pero es interesante, hermanos, que José antes de darle la interpretación del sueño, le dice a Faraón, Jehová te va a responder, yo te voy a decir lo que él diga. Él entendía que Dios es soberano y que él era el que iba a dar respuesta, y aun cuando le da la respuesta, José le dice, Jehová te ha interpretado el sueño de lo que va a hacer. Él tiene un plan para hacer. Hasta ahorita no se entiende qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Nosotros lo entendemos porque tenemos nuestras Biblias. José no lo entendía, Faraón no lo entendía. José le da consejo de parte de Dios que empiecen a ahorrar graneros, que empiecen a guardar en los tiempos de abundancia para que los 7 años de escasez ellos tengan grano. ¿Cuál era el plan de Dios? Dios estaba moviendo todas estas piezas en su soberanía para guardar al pueblo de Israel que comenzaba a surgir de la nada. En la gran escasez vienen los hermanos de José y vienen a pedirle ayuda al mismo hermano que habían vendido, pero ellos no lo reconocían. José sí lo reconocía.
Mira, es interesante, hermanos, que muchas personas en toda esta historia lo único que ven es que José llegó a ser el segundo en rango y adinerado en Egipto. Pero hay tanta enseñanza que podemos aprender, hermanos, que Dios tiene el control de todo lo que pasa alrededor de su pueblo. Todas las cosas obran para bien. José al final, hermanos, en el capítulo 50 de Génesis, José, para no hacer tan larga la historia, José perdona a sus hermanos, se trae a vivir a su papá a Egipto, viven en abundancia, pero muere su padre. Cuando muere su padre, piensan sus hermanos, hoy es el tiempo que José se va a vengar, en el verso 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá a José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. Verso 19, y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así consoló y les habló al corazón. Este era el plan, el propósito que Dios tenía. Dios tiene un propósito, hermanos, seguramente en cada uno de nosotros. En este momento no lo entendemos. Esta que le pasó a José, hermanos, no pasó en 2 semanas, 3 semanas, fueron años. Estuvo preso años. Tú pudo haber albergado amargura, rencor, deseos de venganza, pero dice que Dios estaba con él. Él se mantuvo firme. A pesar de que él no tenía Romanos 8:28 en su mano, él sabía que todas las cosas para los que aman a Dios obran para bien. Dios tiene propósitos en nosotros, hermanos, que ahorita tal vez no entendemos, pero que si nosotros seguimos adelante fielmente en oración, haciendo lo que nos toca hacer a nosotros como hijos de Dios, sabiendo que Dios tiene planes que no entendemos, que tal vez en lo más profundo de su corazón Él está haciendo planes para con nosotros, ya sea en grupo como iglesia o individualmente para nosotros. Sabemos que Él tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Así que no queda más que glorificar el nombre de Dios, alabarle, obedecerle y guardarle reverencia. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios que nos siga bendiciendo en su soberana voluntad, su gracia, su misericordia. Y que siga haciendo una obra en nosotros, hermanos, y que siga abriendo nuestros ojos. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos por tu palabra, Padre. Señor, entendemos que hay tantos misterios en tu palabra, Señor, principalmente para entender quién eres tú, Señor, cómo eres tú. Ayúdanos a arrancar aquellas ideas equivocadas de quién es ese Dios todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Esas ideas que nosotros hemos creado en nuestras mentes y corazones a nuestra conveniencia de quién es Dios. Manifiéstate a nosotros, Señor, en verdad, a la manera que nos es concedido a nosotros como humanos conocerte, Señor. No pretendemos tener la bendición que tuvo Moisés de ver tus espaldas, Señor. No pretendemos, Señor, tener la bendición de aquellos discípulos tuyos cuando te transfiguraste en aquel monte. Pero concédenos, Señor, traer nuestras mentes, nuestros corazones a la obediencia a ti, Señor, a tu palabra. Y que nos conformemos, Señor, que en tu palabra podemos conocerte verdaderamente, Señor, que tu Espíritu Santo abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ser dirigidos por medio de ella, Señor, y podernos mantener firmes, no importando lo que esté pasando a nuestro alrededor. Te confieso, Padre, que a veces necesitamos pequeños estímulos, Señor, de que tú estás ahí, que nuestra fe fluctúa, porque las cosas no van como nosotros
queremos que vayan o creemos que deben de ir, Señor. Pero danos la fortaleza, Señor, danos la fe. Así como oraste por Pedro que su fe no fallara, te pido, Padre, que no falle la fe de nosotros en ningún momento. Que nos mantengamos firmes, no importando qué, que nuestra fidelidad, Señor, sea tan alta y tan grande como aquellos que entregaron su vida por ti, Señor, por tu santo evangelio. Que nuestras vidas sean una antorcha que ilumine, Señor, en lugares oscuros. Que nuestras vidas, Señor, sean manifestadas en fidelidad a ti, Señor. Que no procuremos lo nuestro propio, Señor, sino el bien de otros, pero sobre todo que tu gloria sea glorificado, tu nombre, Señor, que tú seas exaltado, que nuestras vidas sean ejemplos, Señor, a seguir. Quita de nosotros cualquier espíritu de competencia, cualquier espíritu de inconformidad, Señor, sino que podamos ser, como tú dijiste, Señor Jesús, mansos y humildes de corazón, y podamos tomar tu yugo, Señor, con fidelidad, porque tú prometiste que es ligera tu carga. Entendemos, Señor, que en tu soberanía tú haces como quieres. Nos queda nada más, Señor, pedirte que en tu misericordia y bondad, Señor, nos encamines de la mano, Señor, sobre tus caminos, para que podamos ser fieles, Señor, en todo, hasta en lo más mínimo, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.